Yo en primer lugar decidí presentar con el siguiente nombre: la experiencia pedagógica, enfoques y métodos y prácticas del Taller Libre de Proyecto Social y su inserción en redes y espacios latinoamericanos compartidos. Como dijo el profesor Romero, yo acá he puesto una pequeña listado de todas las materias de las que yo soy docente. Soy docente hace 35 años en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y comparto las cátedras que están acá. Soy titular de Introducción al Conocimiento Proyectual en el ciclo básico inicial, que es una materia que se da para todas las carreras de proyecto. En estructuras resistentes en todos los niveles, es una cátedra vertical. Soy la titular del taller libre, que reúne de nuevo a todos los estudiantes de todas las carreras, y a la vez participo en proyectos de investigación y doctorado. Eso ha hecho que mi formación sea bastante integral, quiero decir, porque en nuestra universidad todas estas cosas aparecen como contradictorias. Quiero destacar también que comparto todas las experiencias de las que yo voy a hablar. En particular voy a desarrollar la del Taller Libre Proyecto Social, en este momento con 22 docentes, la mayoría de honoren, porque nuestro taller libre funciona acredita como materia optativa. Las otras materias son obligatorias de las carreras. Este taller tiene 18 años de existencia en esta facultad y trabaja abordando problemáticas sociales en situaciones reales, acompañando procesos sociales populares. Para ello articulamos formación, investigación y extensión, y hemos ido construyendo otra concepción del proyecto y del proyectar, poniendo en discusión la forma en que se nos enseña a realizar esa tarea y ese propio proceso. Quiero decir que nuestro taller es un taller para todas las carreras de proyecto. En nuestra facultad están todas: indumentaria, textil, imagen y sonido, paisaje, arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Y también que nuestro origen está vinculado a la necesidad que tuvimos muchos profesores de distintas materias y carreras de la facultad, junto con las organizaciones estudiantiles, de construir un espacio de formación muy crítico a la forma en que se estaba enseñando, en particular en los 90 en nuestra facultad, para ir al encuentro de las demandas populares organizadas que se desarrollaban y se desarrollan en nuestro país. Por eso tiene estas imágenes que yo estoy compartiendo, porque ese es nuestro norte. Y somos, en ese sentido, esta es nuestra página, si ustedes la miran, está organizada, dice procesos por lugar, procesos por tema, para que el que quiera entrar puede mirarlo. A veces es medio complicado de entender, ya la mejoraremos. Y dice arriba una consigna que nosotros nos movió, que era que había que formarse de otra manera. Y nosotros decíamos formarnos, y decimos, formando junto al pueblo en sus necesidades y sus luchas. Pusimos sus luchas porque muchas veces tenemos que ponernos al lado de muchas problemáticas para lograr que avancen en su resolución. Yo voy a pasar esto rápidamente, como esto va a quedar grabado, o en todo caso, si alguno lo quiere mirar, se lo puedo compartir a la presentación, alrededor de todos los tipos de proyectos que hemos desarrollado. Ahí dice asentamientos, barrios populares, ocupándonos de habitación y equipamiento, ocupándonos de capacitación, de espacios públicos en los barrios populares como las plazas que no tenían, erradicaciones de familias. Hemos trabajado en las villas más densas de la capital y en las más nuevas y recientes. Hemos trabajado con las fábricas recuperadas de todo tipo y escala que hubo en nuestro país y sigue habiendo, fábricas que sus patrones abandonaron y los obreros tomaron en sus manos la producción. Trabajamos también con distintos espacios para conocer la problemática de los pueblos originarios en nuestro país, y viajamos con 100 estudiantes a distintos lugares del país para que se entendieran en qué país vivían,
porque viviendo en Buenos Aires uno puede creerse que vive en otro país. Y en ese sentido, también desarrollamos una enorme cantidad de proyectos vinculados a producción y vinculados a comunicación e identidad en distintos lugares, no solo con los más pobres, también trabajamos en asambleas ambientales, en las luchas populares que se desarrollan en la ciudad en defensa de los espacios públicos. Esto se los puedo compartir si a alguno le interesa para poder mirarlo. ¿Qué otra cosa compartimos? Y me parecería importante destacar. Yo dije que compartíamos espacios de formación universitaria en grado y posgrado con otras cátedras, con otras redes de formadores, porque yo estoy hablando desde ese rol. Y también trabajamos con muchos arquitectos que en encuentros nacionales y latinoamericanos de profesionales del hábitat y la arquitectura comunitaria se desarrollaron desde iniciativas entre Uruguay y Argentina desde el año 10. Yo voy a mencionar algunas cosas de las que están acá. También trabajamos y conocemos la experiencia de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, de organizaciones populares. Y entonces ahí he puesto varios de los logos que identifican esos espacios. La Red ULACAP, red de cátedras, el Encuentro Latinoamericano y Nacional de Arquitectura Comunitaria, que reúne profesionales con la misma búsqueda de otra actuación profesional, la JIC de América Latina, en donde nos hemos conocido con Gustavo y con Enrique, Habitar Argentina, que es una organización nacional que trabaja también en el hábitat popular, la CELVIP, como les dije. Y en ese sentido nos hemos hermanado con todos nuestros hermanos latinoamericanos en este proceso. Voy a destacar el tema de la Red ULACAP un momento. La Red ULACAP tiene 26 años de existencia, nació en el año 94 y ha cumplido, este año realizó su encuentro número 26, encuentros anuales. Y en ese sentido plantea el conocimiento y la comprensión y revisión de los procesos económicos y sociales que también nos ha descrito Gustavo y nos ha descrito los distintos expositores, de cómo se ha agravado y cómo repercute la situación socioeconómica en la situación sociohabitacional de nuestros países. Y en ese sentido ha levantado el derecho a la ciudad, a la vivienda, a la justicia espacial y territorial. Y pelea por una formación y una actuación profesional interdisciplinaria e integral del hábitat. Esa integralidad, en nuestro caso, es una integralidad de todas las cátedras de proyecto. Y ha elaborado el desarrollo de cómo hacer para formar profesionales vinculados a la producción social del hábitat. Acá yo he compartido varios de los flyers con los cuales se han realizado algunas de sus invitaciones, parte de un trabajo que se realizó una vez en un encuentro alrededor de cuáles eran los conceptos principales que se destacaban, y a la vez hice un listado de los países que integran esas redes. Puse las cátedras, pero si lo nombro no vamos a ir, no nos vamos más. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, México, seguramente tal vez me olvide alguno, pero es una red que reúne a muchos pensadores y a muchos académicos buscando la misma perspectiva que nosotros. Por eso he titulado esto como Búsqueda Latinoamericana Compartida. En ese sentido, los conceptos con los que hemos trabajado en común son la arquitectura como servicio, los profesionales del hábitat, no solo de la arquitectura, los profesionales acompañando procesos sociales y en el caso nuestro particular de los arquitectos, como actor en proyectos proceso. Eso me parece importante, lo voy a describir en un minuto. Y después hemos trabajado el proyectar en colectivo con la comunidad, en actuaciones transformadoras en el hábitat popular, y para eso el diseño participativo que tanto ha desarrollado el profesor Gustavo Romero. Y la concepción de que nuestra formación tiene que comprenderse transdisciplinar, multidimensional, multisectorial, y entenderla integral y evolutiva en relación a los proyectos procesos. Y entonces hemos llamado a nuestra práctica proyectar con la comunidad.
Acá puse esto, no lo voy a leer porque todos ustedes conocen lo que es la producción social del hábitat, pero me pareció que era muy importante destacar los conceptos de producción que ha desarrollado en particular Enrique Ortiz, sistematizando toda la enorme experiencia desarrollada por ustedes en particular en México y que tanto ha ayudado a nuestro país a poder comprender este proceso. Yo creo que todos nosotros somos respuesta y búsqueda, porque frente a la ideología arquitectónica y urbana del movimiento moderno que tan bien ha descrito Gustavo, pero también del posmodernismo, que también continuó aún con sus críticas al movimiento moderno, a lo que derivó el posmodernismo, que ha generado una concordancia con la forma de producción del hábitat, de lo espacial habitable, diría Gustavo, del capitalismo en su fase imperialista, y que hegemonizó los criterios y valoraciones en la formación profesional de los arquitectos. Y en ese sentido, yo puse ahí, modelaron los objetivos, las valoraciones y las referencias de la formación universitaria y de las concepciones. Abajo he puesto maquetas, no edificios, sino maquetas de nuestros alumnos de último año, de qué referentes tienen para poder proyectar y cuán lejos está de la realidad de nuestros países. Nosotros consideramos que la proyectualidad tiene que ser situada y que para eso hay que conocer los procesos sociales que modelan el habitar, sus conflictos y desigualdades, y comprender los intereses a los cuales esos proyectos y esos programas en los que se entrenan a los estudiantes responden. Y tenemos que tomar un punto de vista y una posición para proyectar respuestas. En ese sentido, comparto lo que se ha ido explicando hasta ahora, en el sentido de poner en foco la producción del hábitat, vuelvo a decir, de lo espacial habitable, en contextos de desigualdad creciente. Y nosotros decimos la articulación entre mercado y Estado, dominante y hegemónica en nuestros países, con diferencias y matices en algún momento, no soy loca, comprendo las heterogeneidades y los momentos políticos que hay, pero que dejan fuera la producción social del hábitat que también describió la arquitecta Mariana Ened en la presentación anterior. En ese sentido, nosotros decimos que la formación universitaria, y he puesto una imagen que Mariana usa mucho para explicar ese iceberg que no se ve en nuestra formación, y se plantea, nosotros decimos, se forma a los estudiantes y a los profesionales solo para atender la demanda de los que pueden adquirir servicios. En el mejor de los casos, una demanda elitista a aquellos que pueden valorar la fragmentada cultura del proyecto en nuestras facultades y deja a la mayoría que autoproducen su hábitat sin técnicos ni profesionales. Y en ese sentido pusimos en discusión, tuvimos que estudiarlo, cómo eran las concepciones que tenían en este enfoque. Y el proyecto reducido a objetos, el objeto reducido a sus aspectos estéticos, técnicos y morfológicos, el entorno reducido a lo propuesto profesionalmente y producido por la disciplina y la profesión, y neutral, justificando el no tomar posición ni sobre las desigualdades sociales ni sobre los conflictos ambientales. En ese sentido, nosotros dijimos, muy bien, ¿cómo es este accionar proyectual en contextos de desigualdad creciente? Dijimos, hay procesos sociourbanos que caracterizamos como desposesión de las clases populares, reconfiguración urbana para la gentrificación, expulsión, densificación de la precariedad, y simultáneamente vemos la enorme capacidad popular de lucha y respuesta con experiencia acumulada de cuestionar las respuestas que se les da y de buscar programas propios. Y la práctica profesional, ¿cómo hacíamos para desarrollar nuevas experiencias y búsquedas recuperando enfoques fértiles de otros momentos y de otros países? Y en ese sentido, pugnamos por participar en procesos sociourbanos a favor de un rumbo popular y nacional, trabajar con el pueblo y con los gobiernos populares y ser parte de la comunidad propia en una actuación profesional democrática. Y por lo tanto pusimos de nuevo ese listado de concepción de proyecto diciendo, nosotros queremos
trabajar con una mirada crítica y llevar adelante otra concepción del proyecto, que es el proyecto social, reconociendo a los otros en sus necesidades y reconocernos a nosotros en las nuestras, porque todos nosotros amamos nuestras profesiones y queremos ejercerla a muerte, pero hay obstáculos que nos lo impiden en el propio sistema que se ejerce esta profesión. Y decimos que tenemos que ir del proyecto al proyecto social, del proyecto objeto al situado, del fragmentado al integral y del neutral al comprometido. La experiencia de nuestro taller es la siguiente: hemos desarrollado procesos de enseñanza y aprendizaje en y para proyectos populares. Con democracia pedagógica, creemos que estudiantes y docentes tienen que tener una relación de pares con roles diferentes, no autoritaria ni vertical. Integradora, integrando todos los aspectos, pluridimensional, de todas las necesidades, demandas y satisfactores, en relación participativa, y nuevamente digo con un punto de vista social y nacionalmente situados en un mundo que ha llevado al extremo la ideología de la globalización. Y en ese sentido, nosotros desarrollamos en un semestre proyectos, procesos sociales en acuerdos de trabajo con innumerables colectivos sociales, que son los que mostré anteriormente. En ese sentido, planteamos entonces que lo hacemos desde una perspectiva de derechos, para lo cual toda necesidad es un derecho y los derechos merecen una respuesta y merecen un proyecto. Si ustedes miran ahí ese listado, no solo está el derecho a la ciudad y la vivienda y el hábitat, está el conjunto de derechos que hacen a una vida digna. El derecho al equipamiento, al trabajo, a la autogestión, a la expresión, a dar voz, a ser reconocido. Y en ese sentido buscamos una relación con las comunidades democrática y participativa. Nosotros trabajamos, este esquema que está acá, lo que está mostrando, es este acuerdo de trabajo, donde el taller libre trabaja con distintas organizaciones sociales un acuerdo para desarrollar estos procesos de aprendizaje, en donde trabajemos mutuamente. También pensamos que tenemos que tener una relación de pares con las organizaciones sociales, aunque tengamos diferentes roles. Y entonces nosotros trabajamos con los estudiantes para que conozcan la realidad concreta y hagan una práctica, y eso ayude y dé respuesta a las necesidades, en este caso he escrito ahí el mejoramiento del hábitat. Y se entrenen en el sentir, observar, escuchar, dialogar, compartir y reflexionar para diseñar en un esquema que nosotros planteamos de vínculo, necesidad, proyecto. Yo acá he hecho un esquemita de nuestro propio proceso para que lo pudieran entender, porque nosotros entonces planteamos que cuando las organizaciones sociales demandan o plantean sus reclamos, en realidad nosotros nos integramos a proyectos sociales que han empezado antes que nosotros y seguirán después. Y por lo tanto, ¿cómo comprenderlos? Y a la vez muchas veces desarrollamos proyectos que les permiten avanzar en sus luchas, aunque no sea el mismo proyecto el resultado de esas luchas. Y acá decimos, demanda popular organizada, el taller es una respuesta, y hemos ido realizando diferentes trabajos, miren, de mejoramiento barrial, de casas de mujeres refugiadas frente a la violencia de género, de salud comunitaria, de producción propia, les recuerdo que trabajamos con las fábricas recuperadas, de identidad comercial de esas fábricas recuperadas, y he puesto varios de los satisfactores que surgían en ese sentido. Y los movimientos, hemos trabajado con movimientos de desocupados, con juntas vecinales, con salas de salud, y hemos tenido que posicionarnos para comprender integralmente los problemas, pero no desde una mirada no posicionada. Nosotros defendemos el ambiente, el trabajo autogestivo, la producción que no sea de ensamble sino propia, y la identidad popular. Por lo tanto, con esos nortes también dirigimos nuestro trabajo. Y en ese sentido nos hemos ido encontrando, acá yo puse, ante la preocupación de la interdisciplina y la multidisciplina que expresa Gustavo y su cátedra, con distintas profesiones. Nos las hemos encontrado en la tarea de acompañar el proyecto popular, no nos la encontramos en la universidad, nos la encontramos en el territorio,
con médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, biólogos, educadores populares, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hemos abordado junto con ellos cómo integrarnos para poder aportar positivamente al conflicto en el que estábamos trabajando. Y en particular quiero destacar la psicología social. La psicología social de la Escuela de Pichón Riviere y de Ana Pampliega de Quiroga en la Argentina. No es la psicología norteamericana, hay muchas psicologías sociales. Esa psicología es la que nos ha permitido a nosotros comprender el trabajo con la comunidad. Y desde el punto de vista de las referencias universitarias, siempre ha sido decisivo la experiencia del Taller Total de Córdoba, que se extendió a otros lugares de América Latina, y del autogobierno, del cual ustedes han sido protagonistas. Y hemos compartido espacios universitarios como el Taller de Aguas, que se desarrolló en la Facultad de Exactas, en la Ingeniería Comunitaria, en la de Ingeniería, el Taller de Gráfica Popular con los diseñadores gráficas y el Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo de los diseñadores industriales. En ese sentido, nosotros trabajamos estos conceptos y ya voy a desarrollar algunos ejemplos. Uno es situados. Yo quiero decir varias veces la palabra situados. Nosotros tuvimos que comprender, acompañando la definición de una psicóloga social, que éramos una joven nación con una historia milenaria y entender la plurinacionalidad, porque no la entendíamos. Por lo tanto, recuperarla es lo que también nos ha permitido unirnos con las cátedras latinoamericanas. Con la psicología social aprendimos que la unidad está en la tarea, en la comunidad y en el grupo, y cómo operar con eso. Y en la educación popular recuperamos todos los saberes que nos enseñó Freire, que el año que viene cumple 100 años de su nacimiento, se cumplen 100 años de su nacimiento. Acá he puesto varios libros que nosotros usamos de cabecera, de muchas cuestiones diferentes. En particular, yo he puesto acá el de Pichón Riviere y el de Pablo Freire, pero después acá hay muchos otros, como Psicología del Espacio, como Hacia una patología de la pobreza, o cómo estudiar la arquitectura en la época del capital financiero, para que ustedes vean el conjunto amplio para poder entender. Y en ese sentido, yo acá puse algunas de los referentes con los que hemos estudiado nosotros y de los que hemos aprendido. Del arquitecto Víctor Pelli, donde él desarrolló una importantísima experiencia de casas parte, el arquitecto Doberti, que es de nuestra facultad y que desarrolló la teoría del habitar, el arquitecto Livingston, que desarrolló el método para arquitectura de la comunidad, el arquitecto Cangiano, que desarrolló trabajos de escuelas con la lógica de patrones, soportes y generación de opciones que tanto nos explica Gustavo, el arquitecto Fermín Estrella, que tomando de las anteriores experiencias desarrolló la integración de arquitectura de sistemas, organizando la sistematización de proyecto, construcción y producción, y después otros referentes que nosotros no solemos tener en la arquitectura, que es Víctor Papanek, que es un diseñador para el equipamiento popular, diseñador industrial, el diseñador gráfico París Clavel, que es la gráfica para los movimientos sociales, y el antropólogo Magnif, que nos enseñó alrededor de qué eran los satisfactores endógenos y no los que vienen de arriba para abajo. Y acá están varias de las publicaciones que se pueden consultar de estos referentes. También he puesto acá a la arquitecta Mariana Enet y su libro en herramientas para pensar y crear en colectivo, que nos parece de sumamente interés. En este proceso nos hemos encontrado con la cátedra de Gustavo, con arquitectura, diseño, complejidad y participación, de la que hemos aprendido muchísimo. Nosotros discutimos el proyecto. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos proyecto, proceso, tarea y diálogo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para que sea un acto transformador compartido? Y en ese sentido, buscamos comprender con los estudiantes la demanda en cada situación, para trabajar con la propia organización con la que estemos trabajando, el programa de necesidades tangibles e intangibles, para que nos permita resolver los satisfactores, en todo caso, Gustavo dice la demanda, con un vínculo habilitante con los sujetos del proyecto, porque eso es muy importante en la relación. Y en ese sentido,
hemos trabajado también cómo hacer con los métodos de diseño participativo. Yo voy a mencionar que desde esta óptica nosotros lo que compartimos es también que el pueblo tiene derecho a proyectar y reproyectar su hábitat, no solo a esperar que un experto le traiga su resultado. Y en ese sentido trabajamos con el concepto de autogestión del hábitat y desarrollamos experiencias de consultorios de vivienda y barrio en atención primaria de la salud, de talleres, y peleamos porque haya en nuestro país un acompañamiento técnico y profesional al cual puedan acceder toda la población que no puede comprar servicios como los nuestros en el contexto actual. Yo acá he puesto algunos de los libros que nosotros hemos publicado, que los podemos compartir, están en nuestra página, y también otros, porque nosotros hemos trabajado en cómo es el urbanismo popular para ayudar a los asentamientos, cómo es la construcción autogestionaria del hábitat por cooperativas que se desarrolló en nuestra ciudad, y también cómo poner el conocimiento en la producción del hábitat que se ha desarrollado con los encuentros de arquitectura comunitaria. Nuestro taller, este es el esquema de trabajo, funciona los sábados, tiene un primer seminario intensivo de contenidos y después estos cuadraditos verdes lo que indican son diferentes equipos con acuerdos de trabajos diferentes, donde el equipo estudiantil docente, que está compuesto siempre de más de 2 docentes, hasta 4, porque tienen que acompañar a los estudiantes a los barrios directamente, a partir de la 5ª clase marchan en dirección a los distintos lugares del territorio. Y el seminario se empieza a dictar en el territorio, llevando a todos los equipos a un lugar y de nuevo a otro lugar, de forma tal de que conozcan todos los procesos de trabajo. Nosotros desarrollamos una investigación previa para el seminario y después una investigación concreta en cada uno de los proyectos que vamos a trabajar y desarrollamos lo que decimos investigación, proyecto, acción en el territorio. Y se cierra nuestro seminario con un plenario donde se presentan los trabajos y se presentan también frente a las organizaciones con las que hemos trabajado y con la cual, de hecho, hemos compartido la docencia, porque se vuelven docentes de nuestros estudiantes. Fíjense acá, esto es un esquema de funcionamiento. Nosotros, en todas las ocasiones, realizamos jornadas, talleres y asambleas en un trabajo multiactorial. Después eso nos sirve de sistematización y síntesis para el equipo del taller libre y después se vuelve al trabajo participativo con puesta en común de análisis y síntesis. Ahí he puesto algunas de las imágenes con las que desarrollamos. Eso no solo se desarrolla a lo largo del seminario, sino en cada día, porque si uno va durante un día entero a un barrio popular, tiene que también tener una capacidad, los docentes, de didáctica muy particular, porque tenemos que ser de una enorme flexibilidad, porque uno puede ir a una cosa y terminar haciendo otra. Entonces, en ese sentido, o pasar algo. Entonces necesitamos hacer siempre este ciclo de reflexión para que uno tenga un comienzo, un desarrollo y un fin cada una de las jornadas de trabajo. Acá ven a nuestros estudiantes desarrollando herramientas y técnicas en distintos espacios de trabajo. Voy a enunciar varias imágenes y después voy a contar 3 casos. Herramientas y técnicas. Si ustedes miran maquetas, mapeos, talleres, impresiones, si tenemos que hacer comunicación, tarea compartida en diálogo permanente, acá los ven trabajando en distintos lugares, acá asistencia técnica subiéndose a una vivienda, haciendo entrevistas para los consultorios, en este caso, haciendo entrevistas para los relevamientos, otra entrevista acá, siempre en el territorio. Acá nos tienen que no solo a nivel de una familia, acá es a nivel grupal, y entonces a mí me interesa mostrar no solo el taller grupal en cada uno de estos lugares, todos se desarrollan en lugares diferentes estas fotografías, sino también que cuando no hay un espacio, nosotros buscamos que haya una sede desde donde partamos, donde haya un espacio, funcionamos en la calle. Entonces también en estos 2 casos que están acá, estamos funcionando directamente en la calle. Y acá tienen otros trabajos donde siempre el trabajo es compartido. Por lo tanto, la psicología social alrededor de la tarea y lo grupal ha sido para nosotros fundamental.
Acá tienen, también desarrollamos imágenes importantísimas donde los proyectos que se van desarrollando se difunden dentro de las propias localidades, o incluso en este caso trabajando con el taller de aguas de biología para estudiar la contaminación del suelo. Yo voy a desarrollar ahora 4 procesos y voy a explicar los métodos de diseño participativo. Nosotros empezamos trabajando con Livingston, encontramos en él una orientación decisiva. Si bien en nuestro país no es Cuba, por lo tanto funciona diferente el consultorio de arquitectos de la comunidad. Pero nosotros seguimos ese método que él plantea, donde se exploran opciones, primero reuniéndose con la familia, después trabajando con ellos qué es lo que quieren hacer, se visita la vivienda y se reconoce, se elabora nuevamente el programa de necesidades, se elaboran opciones, se devuelve y se ajusta finalmente. Y hay 2 etapas, acá dice explorar opciones y después dice el proyecto elegido. Cuando eso se prioriza y se hace un manual de instrucciones para que lo pueda proyectar cualquiera, no solo lo que pueda construir, no solo el arquitecto que lo ha proyectado. En ese sentido, es un diálogo de ida y vuelta. No es el primer proyecto que yo entrego el que hay que estar y por el que tengo que cobrar por cada honorario, por un porcentaje por cada idea que se me ocurre. No, es un proceso. Y entonces hay que conocer para proyectar la familia y el lugar, los problemas y deseos, y tener siempre opciones para dárselas en herramientas para pensar gráficamente. Eso les voy a explicar cómo funcionamos en los asentamientos de La Matanza. Asentamientos quiere decir tomas históricas de nuestro país, porque nuestro país tiene en el conurbano un montón, montones, aunque ahora se rasguen las vestiduras, es la construcción del conurbano. La Matanza es uno de los partidos más grandes del conurbano. En ese sentido, nosotros hicimos un acuerdo de trabajo con la Sala de Atención Primaria de Salud de este barrio, teníamos el plano y íbamos identificando en el plano cada persona que nos venía a consultar, porque se ofrecía en la sala de salud el médico junto con la ginecóloga, con el pediatra. Y la gente venía y realizábamos el proceso de proyecto propuesto por Livingston. Una primera reunión para entender qué era lo que estaba planteado, una visita al lugar, una nueva vuelta con la familia y estudiar qué satisfactores había para la problemática que planteaban. Muchas veces el representante inicial de la familia eran las madres, normalmente son mujeres, pero a veces venían los jóvenes, por lo tanto era muy importante lograr que opinara el conjunto de la familia, o por lo menos que nosotros conociéramos las opiniones del conjunto de la familia para decidir las soluciones. Yo aquí he puesto el hecho de haber trabajado con los autoproductores. Eso me parece importante, porque no eran obras nuevas, son ampliaciones, servicios, mejoramientos. Y una entonces de las cosas que tuvimos que estudiar era que también cada una de esas casas tenía una historia y un proceso que teníamos que conocer para poder opinar, y que teníamos que conocer con profundidad toda la situación familiar que se había desarrollado en ese espacio. Eso no voy a contarlo acá, acá está el desarrollo en un caso concreto, que a lo largo de 20 años había empezado por esta casita y teníamos esta. Y entonces aparecían nuevas necesidades, nosotros se nos han densificado los loteos populares de la periferia, ya hay 6 casas por lote, y entonces aparecían esos problemas y cómo resolverlos. En ese sentido, estas son las reuniones que desarrollábamos y después nosotros hacíamos, siguiendo el método de Rodolfo, un manual para que la gente pudiera autoproducir lo que se resolvía. Entonces, se conversaba, se hacían muchas alternativas. Quiero decir que inicialmente nuestros estudiantes se enojaban cuando planteaban una alternativa y la familia cambiaba la alternativa. Y les parecía que los habían tocado, que los habían herido en su orgullo, y nosotros tuvimos que explicar y ganarlos para que eso era de una fertilidad extraordinaria, porque la solución era mucho mejor porque nuestro propio despliegue de opciones le permitía a la propia familia desarrollar nuevas opciones y que fueran más apropiadas para su necesidad. Yo acá voy a mencionar otro proceso que se desarrolla en una villa, que es la 31 de Retiro, de una enorme densidad.
nosotros ahí, ¿qué hicimos? ¿Cómo hacíamos en una villa donde las casitas las otras eran en lote, pero estas eran muchísimo más difíciles? Entonces, nosotros decidimos que nos pedían también el mejoramiento de la casa. Nosotros trabajamos en ese mejoramiento, mirando solo la casa, pero después empezamos a desarrollar con los delegados de cada manzana la idea de poder relevar toda la construcción existente, autoproducida, de toda la manzana, y en talleres que todas las familias comprendieran los aciertos y los problemas que tenía esa manzana. Previamente le hacíamos ese relevamiento y le entregamos una carpeta a cada una de las casas para que cada familia tuviera un plano como el que tenemos en nosotros en cualquiera de nuestras casas. Entonces, todo el mundo tenía lo que ellos mismos habían producido. Y eso nos permitía identificar, miren acá, llegábamos a hacer las maquetas de la manzana entera para poder asesorarlos alrededor de dónde había obstáculos que impedían la iluminación, la ventilación, el hacinamiento. Eso fue muy importante porque en un proceso que se desarrolló en el lugar, cuando se logró imponer al gobierno una ley de reurbanización de la villa, la propuesta de consultorios de arquitectura por manzana para que hiciera este trabajo se incorporó en la propia ley. Después, ¿qué sucedió? Después es otra historia, después les cuento la historia de la Villa 31, porque no estamos solos en la sociedad, por lo tanto pasan cosas. Y acá, en este caso, es en otra villa que nosotros trabajamos asesorando una ocupación y terminamos en otro proceso asesorando como técnicos de una mesa de gestión participativa que se creó. Logramos que ese mismo método se usara para la otra villa, que era enorme, enorme. Y entonces logramos que el gobierno destinara un equipo de profesionales que se dignara, y lo pongo entre comillas, a relevar toda lo producido físicamente por esos autoproductores y también sus condiciones de trabajo social que hacían, cómo eran, lo que de alguna manera nos permitía a todos comprender algo que podría acercarse al lenguaje de patrones que nos proponía Christopher Alexander. Fíjense acá, una vez relevado la manzana, estas son las tres opciones, se hacían tres opciones. ¿De qué? Y resulta que hay que abrir calles, que hay que demoler alguna casa para que el resto tenga ventilación. Y entonces hay que estudiar dónde se abre un pasaje, dónde se abre un patio, cómo es la accesibilidad a las casas y facilitarla, cómo garantizar ventilación e iluminación. Entonces, eso requirió y se fue desarrollando con sus dificultades, procesos de asamblea por manzana para que todo el mundo en talleres diversos entendiera cuál era la situación y pudieran entre todos optar por la solución. Eso me parece que es de una enorme significación. Quiero mostrárselas acá más grande, una de las opciones. Acá está el relevamiento de cada casita y acá está una de las propuestas que se estudiaba en principio sobre la base de lo relevado, el equipo de arquitectos y volvía a discutirlo con la propia población y muchas veces planteaban otras alternativas. Eso permitió que en principio estén en esta enorme villa que está acá, si miran el mouse es todo lo que estoy poniendo aquí, todas estas manzanas fueron relevadas en esas condiciones y eso lo logramos discutir con el Instituto de Vivienda de la ciudad para que adoptara ese mecanismo. Otro ejemplo, este lo voy a desarrollar más, es obra nueva, para que entiendan el mecanismo. Yo ahí he puesto, trabajamos con el lenguaje de patrones, con generación de opciones adaptado, con el sistema de proyecto y con Livingstone. Como verán, somos de lo más heterodoxos. Todo lo que nos parece útil lo usamos. Entonces, en este caso era un barrio en Almirante Brown, que es otra localidad del conurbano, donde de repente e intempestivamente, después de haber vivido 20 años en un asentamiento y estar en proceso de regularización dominial, decide en una acción estatal que hay que desalojar a 70 familias que estaban sobre un arroyo. Estos son los dos planos generales, yo voy a explicar ahora en detalle.
Y entonces nosotros tuvimos que ponernos a asesorar. Entre los habitantes había un estudiante de nuestra facultad que nos llamó desesperada diciendo, ¿qué hacemos acá? Y entonces nosotros primero tuvimos que trabajar con las propias familias para encarar la situación, porque entonces empezar a encontrar cuál era el programa de reclamos que se hacía. Y entonces, en ese sentido, lo primero que tuvimos que hacer no fue arquitectura, sino fue ubicarnos en cómo ayudarlos a resolver cuál era el reclamo, porque los estaban por demoler, sacarlos y demoler y trasladarlos a 40 kilómetros donde vivían. Entonces, lo primero que se planteó era que se los relocalizara con arraigo, que se los resolviera en terrenos propios equivalentes a los actuales, con regularización dominial, que hubiera infraestructura de servicio y con reconocimiento del esfuerzo y recursos invertidos en la vivienda. Y eso fue la primera acción proyectual que tuvimos que hacer con esas familias. Y acá yo he ido poniendo en el listado, así que está aquí en rojo, he ido poniendo así directamente distintos pasos, no porque se dieran linealmente, porque nada de esto es lineal. Nosotros trabajamos como el bucle recursivo que explicaba el otro día José en las características, y también lo que nosotros decimos como el espiral de conocimiento y aprendizaje. Y entonces, lo primero que hicimos fue ayudar a la organización de los afectados, después relevamos todas las viviendas afectadas e hicimos su documentación, como ya sabíamos hacer, y eso nos permitió sintetizar los patrones de producción de esas viviendas. Qué hogares, cuántos había por lote, si había comercio, si había producción, los esquemas de las viviendas, la relación entre lo cubierto y lo descubierto, los usos que había, el crecimiento por agregación, las características constructivas, la mayoría era estructura portante independiente con mamposterías de cerramiento, el baño afuera por no tener cloacas. Entonces, eso nos permitió llegar a un trabajo de proyecto a posteriori con un enorme conocimiento de cómo era la vida de esas 70 familias y su organización espacial autoproducida. Esto es, a ver si acá ahí me falta, esto es el arroyo, y acá están las casas relevadas que nosotros relevábamos. Esta es la documentación que le entregábamos, y tuvimos que estudiar, porque no lo hacía el gobierno municipal, cuáles eran todas las variantes de traza del arroyo que afectaban a menos personas y pudieran resolver el sistema hidráulico. Miren la situación. Y entonces, y posteriormente vimos de la búsqueda de un terreno que se pudiera expropiar en las cercanías para poder garantizar la expropiación, la relocalización con arraigo. Y acá tienen el terreno que se encontró la misma familia, y empezó otro problema sumamente interesante, que es que todo el mundo quería reproducir lo mismo en el otro terreno, y eso era imposible. Entonces tuvimos que desarrollar talleres de proyecto para que se comprendiera que no se podía reproducir y que teníamos que hacer otra propuesta. ¿Y sobre qué base íbamos a hacer esa propuesta? Y entonces, fíjense acá está el lugar. Y entonces lo primero que se empezó, una vez que se pudo lograr demostrar, pegando cada plano en escala de las casas y mostrando que entraban las 70 en este terreno, en esas mismas condiciones, y entonces se pudo lograr un acuerdo entre ellos, lograron hacer un acuerdo en cómo se iban a distribuir esas casas, porque como no podían ser de la misma superficie, y también había que tener en cuenta no solo a los primeros habitantes del barrio de los 20 años, sino a todos acá se llama desglose de familia, cómo se les daba a unos y otros su terreno. Y ellos acordaron que a los antiguos se les daba un lote de 200 metros cuadrados y a los nuevos, o sea, a sus hijos, uno de 100 metros cuadrados. ¿Cómo se distribuía? Era interesantísimo. Entonces, acá se hicieron varias propuestas sobre forma de establecer los pasajes, formas, si miran, todos los lotes son diferentes, entonces forma de ubicación de los lotes en distintas alternativas, hasta que se terminó de optar por una en asambleas con la misma familia.
Y acá también, una vez resuelto eso, se resolvió en qué lugar se iba a poner una plaza y en la cual a su vez iba a haber un centro de integración comunitaria. Y se discutió todo lo que quieran discutir. Se discutió si los pasajes eran vehiculares o peatonales, cómo era el equipamiento que había, la iluminaria, cómo se hacían los desagües pluviales, todo. Y se fueron resolviendo las distintas situaciones en lo que llamaríamos la generación de opciones. Acá tienen otra cosa que me interesó explicar, ya estoy terminando. Si yo tengo acá el lote por superficie, tengo dos esquemas de lote. Tengo el lote pequeño, que tenía 100 metros cuadrados, y el lote grande, que tenía 200 metros cuadrados. Entonces tuvimos que trabajar con las familias cuál eran las dos cosas, la modulación más apropiada para poder seguir desarrollando lo que ellos sabían hacer, porque ellos querían hacer autoproducción. Y entonces, como sabían hacer estructura portante independiente, tomamos la lógica de soportes de Abraken y dijimos, bueno, bárbaro, ¿cómo trabajamos con esa estructura portante independiente? ¿Y cómo hacemos para una modulación que nos permita, adentro de cada uno de los locales, en esos módulos, lograr integrar los ambientes que había que identificar con las propias familias que eran necesarios? Dormitorios, cocinas, baños, comedores, cocheras, locales comerciales, escaleras, porque había que construir arriba. Y entonces se fue desarrollando en ese proceso talleres de capacitación para que entendieran en escala que el módulo servía, digamos, que servía para los distintos equipamientos, simulamos los equipamientos en escala, y después hicimos este como rompecabezas. En cada uno de estos cuadraditos hay un ambiente, con todo su dibujo del equipamiento estándar, digamos, uno después podía tener otro. Y entonces fuimos a talleres donde venían las familias, cada familia tenía el plano que le tocaba, el de 100 metros cuadrados o el de 200 metros cuadrados, y tomaba de una mesa todos esos módulos que le parecía que eran de su necesidad. Y con los estudiantes y nosotros organizábamos cómo distribuirlos en el terreno. Eso fue fascinante, porque las relaciones de organización que se proponían no tenían nada que ver con las que hubiéramos propuesto en nuestro estudio. Entonces, en ese sentido, fue de una enorme riqueza. Y lo que se hizo fue, ven, acá estamos trabajando con ellos en distintos lugares, y ayudándolos a resolver esta forma de proyectar. Y acá está cuando se hacían 3 instancias. La primera, un primer plano, que se sacaba una foto, acá los tienen a todos con el primer plano, con los cositos pegados. Después ellos iban a su familia, discutían de vuelta, venían de nuevo y habían cambiado toda la posición de las cosas. Los volvíamos a estudiar por si había cosas difíciles, sobre todo si hubiera habido locales que quedaban encerrados, ese era el problema principal. Y después lo volvían a mirar y después venían de nuevo en un tercer taller y se cerraba el proyecto. Ese era el mecanismo. Y cada vez iba haciendo una fotografía para que todo el mundo estuviera registrado los cambios y lo que habían propuesto. Con eso, acá tienen el plano de todos los lotes con todas las casitas, con las referencias. Yo las puse un poco más grande para que no se perdieran. Pero entonces, si pueden mirar, no hay dos iguales. Entonces, ¿cómo era? Era muy divertido, porque había gente que decía, me gusta más el que está haciendo el otro. Y entonces se lo cambiaban. Era súper interesante. Y entonces, acá tienen todos los lotes con todas las casas planteadas. Y nosotros ahí decidimos hacer esa maqueta donde en el plano en escala mayor estuviera cada casita con los colores pintados, los colores son las referencias funcionales, en cada una de las manzanas. Y entonces hubo que discutir en el paso siguiente en qué lote iba cada uno, porque hasta ahí estábamos en los lotes en el aire. Entonces, ¿cómo se podía hacer eso? Hicimos entrevistas personalizadas, porque eso no se podía discutir en asamblea, alrededor de cada familia con quién quería estar y con quién no quería estar. Y entonces, en taller, nosotros nos mandamos una propuesta de rompecabezas, integrando, articular todo eso. Cuando hicimos todo eso, se lo presentamos a la asamblea familiar y nos retiramos. Y ellos reorganizaron de nuevo dónde querían que estuvieran las viviendas.
lo podían hacer porque entendían perfectamente las dimensiones, las cosas, y cada volumen de esos tenía el nombre de cada familia. O sea que mientras estuviera en lotes de 100 o lotes de 200, estábamos bien. Ese es el proceso de proyecto. Me interesó contar eso porque era lo que le interesaba también a Gustavo, que empalma con su propuesta pedagógica. Y acá yo quiero mencionar este otro para ir terminando. Esto es un proyecto que desarrollamos en una ocupación de tierras, en un proceso donde les habían otorgado tierra para construir para una villa y no cumplían con eso, y entonces lo ocuparon. Nosotros fuimos a ofrecer trabajar en conjunto el proyecto para presentar a la legislatura. Y trabajamos acá centralmente con la sistematización de proyectos del arquitecto Fermín Estrella, que consiste en lo siguiente: él le llama arquitectura de sistemas. Dice, articulación entre un sistema de proyecto, de construcción y de gestión, producción, sobre la base de cómo construir un conjunto enorme de viviendas que se pudiera hacer por autoproducción. Por lo tanto, era un desafío, ¿no? Por empresa constructora que agarrara todo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y entonces se desarrolló este proyecto urbano que está acá en el medio, y se fue trabajando primero en asambleas con los delegados en plena ocupación, se fue trabajando con ellos, hicimos una crítica a las viviendas sociales que había en el lugar. Es la ciudad de Buenos Aires, o sea que había un montón. Y hacíamos un decálogo como si fuera la crítica que hace Livingston, que es, bueno, a ver, critiquemos qué está bien y qué está mal de todo lo que hay alrededor. Y entonces, como todo el mundo lo conocía mucho, porque vivían todos por ahí o sus familiares, hicimos una sistematización de patrones a tener en cuenta. Y una vez hecho eso, ya en gabinete, en nosotros, porque esto era un lugar rodeado de policías, estaban al borde de desalojo, nosotros íbamos y veníamos a la legislatura con los delegados, desarrollamos una idea que es el tema de mantener también una modulación que permita tener una estructura portante independiente, que es lo que no se puede tocar, y después adentro poder resolver las viviendas. Acá dice, reúne modos de vida culturales, de género, de clase, morfológicos, técnicos y productivos, y permite cambios en la programación, en los proyectos, en el uso de los espacios y en el crecimiento de las necesidades. Eso lo desarrollamos compartidamente con todos. Y con esa misma experiencia, en este momento estamos desarrollando cómo proyectar un parque público junto con un conjunto de vecinos en otra localidad en la recuperación de un espacio que ha sido privatizado. ¿Qué quiero decirles? Ustedes no sé si están escuchando, me estoy distrayendo porque están tocando todas las cosas por la muerte de Maradona. O sea que ahora voy a intentar cerrar lo más rápido posible porque el ruido no nos va a dejar hablar. Por favor, porque ya tenemos un poco de corta edad de tiempo, por favor. Una posibilidad de desarrollar pedagógicamente otra forma de nuestras facultades. Y en ese sentido, comparto que la experiencia que desarrolla Gustavo es sumamente de interés y avanzada. Muchas gracias y acabo de terminar.